Hola chicos, bienvenidos a esta semana. Vamos a hablar ahora de tratamientos de agua y para empezar a tocar el tema de tratamientos de agua, vamos inicialmente a ver el tema de la curva del pandio del oxígeno. Bueno, platiquemos ahora entonces más bien de la importancia del oxígeno dentro del agua. Es importante que sepan que todo cuerpo de agua tiene oxígeno disuelto. Aparte del oxígeno que está en la molécula de agua, H2O, existe un oxígeno molecular diatómico, que es el O2, el O2 que está disuelto dentro del agua. Es otra partícula de oxígeno, es independiente al oxígeno de la molécula de agua. Y este oxígeno entra por aireación, normalmente cuando cae en algún rápido, en alguna cascada, este oxígeno se disuelve dentro de las moléculas de agua y cae dentro y se solubiliza dentro del cuerpo de agua. Otra forma que también el oxígeno se disuelve dentro del agua es como un producto de desecho o un producto secundario de la fotosíntesis. Si recordamos la fotosíntesis, que es este fenómeno que podemos ver en el crecimiento de flora, por ejemplo, de la flora que en presencia de la luz y la clorofila transforman el dióxido de carbono en oxígeno siempre que esté presente el agua. En oxígeno y en otro nutriente que es rico en carbono, del cual se alimentan las plantas para su crecimiento. Entonces, este oxígeno también es un oxígeno que queda disuelto dentro del agua. Entonces, como podemos ver, el agua de manera natural tiene dos fuentes de absorción de oxígeno, uno por efecto del medio ambiente, por rápidos, y otro por subproducto de la reacción de fotosíntesis. Ahora bien, entonces, si nosotros viéramos un cuerpo de agua y lo viéramos al microscopio, observaríamos que aquí tenemos dos moléculas de agua, estas que son blancas con rojo, y esta molécula azul, que son dos átomos de oxígeno. Así más o menos estarían un montón de moléculas de agua con un montón de oxígeno que está disuelto dentro de este cuerpo de agua. Es como se presenta el oxígeno. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la superficie de una planta que está sumergida en agua y cómo ellos empiezan a desprender por su superficie, por efecto de la fotosíntesis, burbujas de oxígeno. Este oxígeno es el que en algún momento queda disuelto dentro del cuerpo de agua. Este es una imagen de un plancton luminoso. Estos pequeños microorganismos son los que producen la mayor cantidad de oxígeno que tenemos presente en el mundo, en el medio ambiente, en la atmósfera. Y así las vemos al microscopio. Esto es a lo que se denomina plancton. Bueno, es importante entonces establecer una información base para empezar a platicar sobre el tratamiento de agua. La información base que les quiero comentar es que los cuerpos de agua dependerá de la temperatura ambiente a la que estén, un cuerpo de agua limpio, que no esté contaminado. Va a tener cierta cantidad de oxígeno disuelto, va a depender del nivel de altura sobre el nivel del mar, o sea, de este cuerpo de agua a qué tan alto está sobre el nivel del mar y de la temperatura ambiente. Entonces, considerando una temperatura ambiente, por ejemplo, de 25 grados centígrados, que es una temperatura más o menos promedio, la que tenemos aquí en Querétaro, si ustedes pueden observar, estamos hablando de un aproximado de 8.4 partes por millón o miligramos por litro de oxígeno disuelto. Es la cantidad mayor que vamos a encontrar de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua, al menos en esta zona, en la zona de toda la República Mexicana. Entonces estamos hablando de 8 miligramos de oxígeno gas disuelto en agua. Pongan atención en ese valor. Este entonces ahora vemos es un cuerpo natural. Esa es una imagen de Xochimilco, es una imagen de un Xochimilco con unas aguas claras, con agua limpia. Y entonces, mientras ese cuerpo de agua tenga agua limpia y aproximadamente estemos a 25 grados centígrados, en ese cuerpo de agua van a existir 8 partes por millón o 8 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a generar descargas de agua contaminada a ese cuerpo que suponemos que es un cuerpo limpio? Cuando empezamos a generar descargas, vamos a tener que plantear de dónde vienen estas descargas. Y voy a tomar solamente un ejemplo, porque hay muchos tipos de descargas de contaminantes. Vamos a hablar de las descargas más comunes, que son las aguas sanitarias, las aguas que salen de nuestras casas. Entonces, vamos a ver, ¿qué contiene un agua sanitaria? Pues contiene, en su mayoría, heces fecales, orina,
agua, obviamente, porque todo esto está disuelto en agua, y como vienen de heces fecales, pues tiene principalmente microorganismos patógenos. Esto lo tiene derivado el agua sanitaria, la que viene del baño. Sin embargo, el agua que sale de mi casa, además le tenemos que sumar algo que se le llama agua gris. ¿Y qué es el agua gris? El agua gris, y apréndanse tanto este nombre como el de sanitaria, trae todos los productos de limpieza, todo aquello que se utiliza para la limpieza en casa, detergentes, champú, jabón, suavitel, cualquier tipo de limpiador, etc. Y además yo lavo los platos, entonces también trae, aparte de los detergentes, residuos de alimentos, trae comida, trae grasas, etcétera, más el agua, obviamente el agua en la que está disuelto todo eso. Entonces las aguas que salen de vivienda traen mucha carga orgánica derivada tanto de las heces fecales como de los residuos de alimento y muchísima carga química derivada de los productos de limpieza. Pongamos atención en ese tema. Y entonces, ¿cómo se eliminan de manera natural todos estos contaminantes? Entonces, estoy pensando nuevamente que tengo una descarga de agua contaminada con agua de mi casa y está entrando a un cuerpo de agua natural. Bueno, todas estas descargas que vimos, tanto heces fecales, alimentos como detergentes, etcétera, la mayoría de ellos son degradados por microorganismos aerobios y anaerobios. Y si recuerdan por ahí de sus clases de biología de hace muchos años, aerobios son aquellas bacterias o microorganismos que viven con oxígeno presente y los anaerobios son aquellas que viven y hacen toda su vida sin oxígeno presente. Entonces, aerobio con aire, anaerobio sin aire. Entonces, ¿cuándo funcionan los aerobios? En un cuerpo de agua, mientras haya oxígeno disuelto en el cuerpo de agua, como les dije, 8 partes por millón, vamos a tener la mayor parte de nuestros microorganismos aerobios, porque no pueden, con oxígeno disuelto no sobreviven los anaerobios. ¿Y cuándo van a empezar a funcionar los anaerobios? Bueno, pues cuando se me acabe el oxígeno disuelto del agua, entonces como ya no va a haber oxígeno, en ese momento van a empezar a crecer los microorganismos anaerobios y van a poder alimentarse ellos. De otra manera, mientras haya oxígeno, simplemente voy a tener aerobios. Entonces, en un cuerpo de agua natural, 8 partes por millón de oxígeno disuelto en el agua, normalmente voy a encontrar microorganismos aerobios. Y esto es lo que yo encuentro normalmente, que tengo oxígeno disuelto, como lo pueden ver aquí. Tengo oxígeno disuelto, tengo bacterias aerobias y facultativas, que son las que pueden vivir con oxígeno más o menos poquito o poquito oxígeno y a veces en condiciones anaerobias. Entonces voy a tener mucha carga orgánica de alimentos, todo esto son compuestos que pueden venir de los alimentos. Las bacterias los van a transformar, me van a producir CO2. El CO2 va a llegar y las algas, que también tenemos algas, me va a generar iones amoníaco, iones fosfato, me van a generar nuevas células porque van a crecer los microorganismos. Acá hay otras nuevas células que en su momento me van a formar lodos. Pero este es un ciclo porque el CO2 se va a transformar nuevamente por efecto de las algas en oxígeno gracias a la fotosíntesis que comunicamos anteriormente, y el sol, que nos ayuda a la fotosíntesis, nos va a permitir que este ciclo virtuoso sea siempre adecuado y entonces la contaminación se mantenga equilibrada. ¿Qué pasa entonces cuando tengo yo un exceso de nutrientes? En este caso, exceso de nitrógeno y fósforo. Cae tanta contaminación al cuerpo de agua que ya las bacterias aerobias no son suficientes. Cuando tengo un exceso de esto, va a llegarse a generar todas estas bacterias que vemos aquí van a consumir, porque son aerobias, como hay mucha comida, van a necesitar muchísimo oxígeno para poder degradar toda la comida que hay, ¿no? Llega un momento que es tanta la comida que hay que este oxígeno va a ir disminuyendo. Entonces ya no voy a producir CO2 y este círculo ya no va a poder existir. En ese momento, cuando el oxígeno pasa de 8 partes por millón, se reduce a menos de 2 partes por millón, entonces empieza un proceso que es la eutrofización. Exceso de nitrógeno y exceso de fósforo que ya no pueden ser degradados por las bacterias. Estos dos, nitrógeno y fósforo, ¿por qué lo tomo? Porque los residuos de alimentos, los detergentes,
y las heces fecales, sus principales compuestos son compuestos de nitrógeno y de fósforo, porque son nutrientes. Entonces, con efecto del sol, pues sí, las plantas siguen haciendo fotosíntesis, pero hay muchísima alimentación, entonces necesito muchísima bacteria, empiezo a generar más microorganismos para degradar, explotan la cantidad de algas porque necesito muchísimas algas para poder degradar todo esto que está entrando, pero estas llegan a morir. Entonces, cuando hay muerte, entonces en la parte de abajo del cuerpo de agua empieza a hacerse podredumbre, el oxígeno disuelto va a disminuir y cuando disminuye, entonces estas bacterias empiezan a morir y empiezan a vivir las bacterias anaerobias. ¿Cómo saber cuando un cuerpo de agua que estaba muy limpio se le está terminando el oxígeno? Vamos a empezar a ver este tipo de crecimientos. Como pueden ver en la pantalla, tenemos ahí un crecimiento de una planta aérea. Sus raíces están en el agua. Esta planta muy conocida por todos ustedes, el lirio acuático. Nuevamente es una imagen del lago de Xochimilco. Cuando empieza a disminuir el oxígeno disuelto en el agua, empieza a generarse condiciones anaerobias. Estas bacterias ya no necesitan oxígeno, entonces para que el cuerpo de agua se recupere, la madre naturaleza literalmente empieza a generar condiciones de anaerobiosis y esta es la primera forma que la madre naturaleza tiene para hacer condiciones de anaerobiosis porque las bacterias aerobias ya no pueden sobrevivir. Y entonces empieza con pequeñas manchas así hasta que termina toda la superficie de agua cubierta con lirio acuático. ¿Qué es lo que está sucediendo con el lirio acuático? Una vez que se cubre el lirio acuático, el sol ya no pasa a la parte de abajo, el oxígeno ya no entra porque el oxígeno se queda absorbido por las plantas, sin embargo no está siendo disuelto en el agua de abajo y entonces todas las bacterias anaerobias que están en la parte de abajo tienen mucho más capacidad de comer, porque las anaerobias comen más que las aerobias, mucho más capacidad de comer todos los contaminantes que están llegando al cuerpo de agua y mientras los contaminantes sigan ingresando, la parte superficial del cuerpo de agua seguirá cubierta. Eso sí es un fenómeno natural. Lo que requerimos es que haya realmente una anaerobiosis, las bacterias anaerobias se coman todo y se mantengan alimentándose para que el cuerpo de agua vuelva a un equilibrio. ¿Qué pasa cuando se está acabando el oxígeno? Vean, vamos a ver, esto es a lo que se le denomina curva de pandeo del oxígeno. Teníamos nosotros originalmente, ¿se acuerdan que vimos al inicio? El lago de Xochimilco era una zona limpia, ¿ok? Teníamos cualquier cantidad de plantas y animales viviendo ahí perfectamente bien porque hay 8 miligramos por litro de oxígeno disuelto, ¿ok? Pero entonces, de buenas a primeras, a alguien se le ocurre empezar unas descargas sanitarias con alto contenido de nutrientes, nitrógeno y fósforo, derivado de heces fecales, orina, alimentos y detergentes, ¿ok? Entonces empieza a caer y empiezan a generarse reacciones. Todos los microorganismos aquí presentes que no se alcanzan a ver, porque en esta imagen no están los microorganismos, empiezan a comerse esta materia orgánica que tienen aquí. Y entonces empiezan a crecer y a crecer, pero son aerobios. Entonces empiezan a consumir el oxígeno. Y como ven, esta curva negra, esta línea negra que está aquí, empieza de 8 partes por millón que teníamos en este nivel, empieza a disminuir porque las bacterias se lo están comiendo. Y baja y baja y baja y baja y baja. Llega un punto en que todos los peces y plantas que estaban en esta zona, al no tener oxígeno disuelto, se fijan que aquí está bajando a un oxígeno disuelto de 2 partes por millón. Al no tener oxígeno disuelto, mueren. Entonces, en la zona séptica, que es la zona donde lo que ya no hay es aerobios, ahora ya todo lo que hay es pura bacteria anaerobia, vean, todo esto son microorganismos anaerobios. En esta zona séptica ya no hay plantas, ya no hay animales vivos, o si los hay son muy pocos, y entonces estas bacterias, que son las anaerobias o estos microorganismos anaerobios, empiezan a degradar toda esta contaminación que llegó, ¿ok? Entonces aquí vamos a encontrar en la zona séptica ausencia de peces, muchas lombrices, muchas larvas de mosquito, todas ellas viven en condiciones anaeróbicas y comen muchísimo, todo lo que le estén echando. Si yo, y ojo, esto es importante, si yo de alguna manera pudiera lograr que esto ya no suceda,
y detengo el proceso de contaminación, tendría que detenerse, de otra manera esto no funciona. Detengo el proceso de contaminación, entonces las bacterias anaerobias se van a empezar a morir porque ya no van a tener suficiente alimento. Y entonces el cuerpo de agua va a empezar a recuperarse. Y el oxígeno disuelto, que estaba en 2 partes por millón, va a aumentar y va a regar nuevamente a 8 partes por millón. Este proceso que ven aquí es la zona de recuperación, donde ya empiezan a encontrarse algunos peces mayores y después vuelve nuevamente a ser una zona limpia, donde volvemos a encontrar las larvas, los peces y las plantas que originalmente se encontraron. Eso es a lo que se le llama curva de pandeo del oxígeno, la disminución del oxígeno disuelto derivado de la contaminación, y solamente podemos recuperar el oxígeno disuelto si detenemos el proceso de contaminación. Quiero que quede muy claro este tema porque derivado de este fenómeno natural es que se diseñan todas las plantas de tratamiento que existen en la actualidad para poder replicarlo de una manera digamos, no natural, y hacerlo mucho más rápido para que las plantas de tratamiento limpien las aguas, no en meses, sino en un lapso aproximado de 4 horas. Entonces, este tipo de manejo, como por ejemplo aquí que haya cascadas, favorece la degradación aerobia. Observen que todo en esta imagen, toda esta espuma es contaminante, pero como tiene cascadas y esta espuma va cayendo, poco a poco hay oxígeno disolviéndose y este proceso va a degradar un poquito la materia orgánica presente por procesos aerobios, porque está en movimiento. Sin embargo, aguas estancadas que no fluyen rápidamente favorecen la degradación anaerobia. Claro que tienen mala vista y además malos olores. Entonces, bueno, como resumen, toda corriente posee una capacidad contaminante propia, que se realiza mediante la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable. Una capacidad que él mismo regenera, su cuerpo de agua se vuelve a limpiar siempre y cuando esté en condiciones aerobias. La capacidad de cómo remueve el cuerpo de agua de manera natural está íntimamente ligada con la concentración de oxígeno disuelto. El proceso es, un cuerpo de agua natural se autolimpia, es autopurificación. Y nuevamente la autopurificación va a depender de la concentración de oxígeno disuelto a lo largo del cuerpo receptor. Los primeros en describir matemáticamente la curva de pandeo del oxígeno que les expliqué hace rato fue Streeter and Phapes, por lo que es común encontrar la curva de Streeter and Phapes o como curva de pandeo del oxígeno. Esta es la curva y nada más para recordar, tenemos la zona de degradación, que es la zona donde se encuentra el punto de descarga. Existen signos visibles de contaminación, hay mucha turbiedad, el oxígeno disuelto comienza a disminuir, la fauna acuática se empieza a morir, se limitan las especies que consumen muy poco oxígeno y la actividad microbiológica crece y crece y crece. La zona de descomposición, donde el oxígeno disuelto ya no existe, está por debajo de 2 partes por millón y no hay fauna acuática. El agua es de color negro, tiene muy mal olor a huevo podrido y hay una cantidad de sedimentos oscuros en el fondo. Después, la zona de recuperación, el oxígeno disuelto aumenta, los microorganismos están presentes ya en menor cantidad y son del tipo anaerobio facultativo o aerobio estricto, y aparecen algunas formas superiores de vida como son las larvas, los gusanos y los peces pequeños. Y por último, la zona de agua limpia, donde la apariencia es similar a la que hay antes de recibir la descarga. El cuerpo de agua es un cuerpo de agua limpio, no hay sólidos flotantes, el agua es clara, el oxígeno disuelto es cercano al 8 nuevamente, ya vuelven a existir microorganismos, animales superiores, peces, y normalmente crecen más peces antes de que se contaminara el cuerpo de agua. Los principales factores que influyen en la forma de esta curva es qué tanto contaminante ingresa al cuerpo, la cantidad y la calidad del agua que recibe del cuerpo de agua, la temperatura, el gasto del agua contaminada, el gasto del cuerpo receptor y la agitación. Es muy importante señalar que si tenemos mayor temperatura, menor es el oxígeno disuelto, pero si hay mucha actividad biológica, existe una mayor demanda de oxígeno también. Y otro factor que influye es la agitación, aumentando la agitación, la cantidad de oxígeno por movimiento o por absorción de la superficie, las posibilidades de mantener el oxígeno presente en el agua es mucho mayor y el impacto puede ser de degradar por medios aerobios o degradar por medios anaerobios.
En resumen, pues cuando se arroja un desecho biodegradable en la corriente, la concentración de oxígeno disuelto disminuye a medida que la materia es descompuesta por las bacterias. Si la velocidad con la cual se reduce es mayor a la tasa de disolución del oxígeno, la concentración de este va a bajar, pudiendo alcanzar condiciones anaerobias. Y bueno, aquí lo dejamos. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre el tema de tratamiento de agua y cómo vamos a correlacionar esta información con las plantas de tratamiento de agua que se diseñan para el manejo de las aguas contaminadas.